Amén. Pues vamos a entender hoy sobre el tremendo poder que tiene la oración. Amén. Tenemos que ser responsables en esa disciplina, aunque no solamente es una disciplina, sino que es una conexión divina con el Padre. También es un arma muy poderosa, ¿verdad? La oración es mucho más allá de lo que a veces pensamos. Entonces, quiero leer un texto. Entonces dicen amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: voy a leer el libro de Santiago 5:15 al 16. Si puede buscarlo, cuando lo tenga, glorifique al Señor. Santiago 5:15 al 16. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Dile a tu hermano que está al lado: el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Dile: el que no ora, el diablo se lo devora. Por eso tenemos que orar. Amén. La oración es la columna vertebral de la iglesia. Si la iglesia no ora, está jorobada. Si la iglesia no ora, no tiene estabilidad. En la columna vertebral de un ser humano está todo el equilibrio, de ahí se desprenden tantas cosas, que si alguien está mal de la columna, físicamente está prácticamente inútil. ¿Sí? Cuando alguien está jorobado, ¿hacia dónde ve? Hacia abajo, ¿verdad? Por eso la columna vertebral debe estar derecha, para poder voltear al cielo también. Amén. Dice aquí: la oración del justo puede mucho. Amén. Pero dice: la oración ¿de qué? Dice: de fe. Amén. Y hay una parte de la escritura que dice: el que pide dudando, no espere recibir nada, sino pida con fe. ¿Qué quiere decir? Que nuestra oración debe de ser con fe. Amén. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que mirar las cosas que no son como si ya están. Amén. Tenemos que ver las cosas con fe, porque si no oramos con fe, la Biblia nos enseña que somos como las olas del mar. No hay cimiento, no hay fundamento, no hay conexión divina con el Padre. Cuando nosotros oramos, ocurren cosas sobrenaturales. Amén. La oración trae un poder sobrenatural. Aquí está hablando de un poder sanador, pero la oración no es la que tiene el poder, ¿sí?, en sí. Aunque decimos que la oración tiene poder, pero ¿a qué nos referimos? Que es la manera en que nosotros la oración es donde nosotros depositamos nuestra fe. Nuestra fe está en Cristo, pero es como el canal, ¿sí?, es como el conducto por donde nosotros nos comunicamos con Dios para manifestarle nuestra certeza. Amén. La certeza de que creemos que Él hace las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el que no ora se va secando, ¿sí? El que no ora está expuesto a caer en tentación en cualquier momento. Por eso dice: velad y orad para que no entréis en tentación. La oración te esconde, la oración te guarda.
Por eso es necesario que nosotros permanezcamos en oración sin cesar. Amén. Debemos de orar sin cesar. Amén. Dice: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor, quien hace la obra, el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Amén. La oración trae mucho más allá de lo que a veces pensamos. La oración es ese aliento de vida, ¿sí?, de la iglesia, ¿sí? Necesitamos entender que la oración es la que va a traer la bendición. Es el conducto por donde Dios va a manifestar su bendición. Amén. La Biblia dice que si 2 o 3 estuvieran de acuerdo, amén, será hecho. Hay muchos tipos de oración, ¿sí? O más bien la oración es una, pero hay muchas formas de manifestarla, ¿sí? Dice la Biblia que debemos de estar en nuestra recámara, en lo secreto, no de cerrar la puerta y ahí derramar nuestra alma, ahí hablar con Dios, ¿sí? Porque el Señor está en ese contexto, está hablando de no hacer largas oraciones como los fariseos, ¿no? De que sepan que estoy orando y ayunando, y inclusive hablando del ayuno también, dice que pues te lave la cara, ¿verdad? Que no pongas una cara demacrada ahí de que estoy en ayuno, ¿sí? Que todos sepan, ¿no? Es lo mismo respecto a la oración, ¿sí? Y dice que cerremos la puerta y en nuestra recámara oremos, ¿sí? Y esa intimidad se va a notar en público, ¿sí? Tu intimidad se nota en público. Por eso cuando alguien dice, es que yo sí oro, pero vemos que su carácter no es transformado, una, dos, o nos está mintiendo que no ora o está orando mal, ¿sí? Cualquiera de esas dos cosas puede suceder, porque la oración trae transformación. Amén. Por eso nosotros tenemos que orar en todo momento, porque trae una transformación no solamente en tu carácter y en tu vida, sino en todo tu entorno. Amén. Transformación en tu familia, transformación a tu alrededor, donde quiera que tú te pares. Por eso la oración es poderosa. Y cuando hablamos de historias de avivamiento, ¿sí?, de personajes que fueron usados por Dios para desatar un avivamiento, aunque siempre el Espíritu Santo es el que va a traer avivamiento en sí, pero siempre usa un hombre, ¿sí? Pero todos los avivamientos hablan de un hombre que era de oración, de una iglesia orando, ¿sí? No puede haber avivamiento sin oración, ¿sí? No puede haber la manifestación del poder de Dios si no hay oración, ¿sí? Hay muchas cosas que están por venir, grandes. ¿Cuántos lo creen? Cosas grandes están por venir. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes en oración. En lo personal estoy orando para que empecemos a ver la gloria de Dios manifestándose en esta casa de oración en grande manera, trayendo libertad a los cautivos, como dice la palabra, ¿sí? Que la iglesia sea un verdadero refugio, una fuente de bendición. Pero para esto, los que estamos ya con el conocimiento de la palabra, tenemos que orar, ¿sí? La oración es la columna vertebral de la iglesia, ¿sí? La iglesia se va a sostener cuando la columna vertebral esté sana, cuando la columna vertebral de la iglesia esté firme. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? El poder de la oración es sobrenatural. La oración nos trae esa intimidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si tú quieres tener intimidad con tu Padre, si tú quieres que los secretos del corazón de Dios están en la palabra, pero si tú quieres que Dios te ilumine para tener un mayor entendimiento de la palabra, está en la oración. ¿Cuántos dicen amén? Si tú quieres que el Señor te hable aún de las cosas cotidianas,
porque está la palabra, pero hay cosas de la vida cotidiana que a veces necesitamos saber. No sabemos qué decisión tomar. Y en la intimidad el Señor nos muestra qué hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Él nos habla. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña también que la oración es como un arma, ¿sí? Porque cuando nosotros oramos, ¿sí?, el enemigo huye. Amén. Cuando nosotros clamamos a Dios, ¿sí?, hay muchos tipos de oraciones, ¿sí?, pero hay oraciones que son para traer liberación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces está la oración que está en tu intimidad, ¿sí?, pero está la oración donde nos tenemos que poner de acuerdo, que es la oración grupal, que es la oración congregacional, donde tenemos que ponernos de acuerdo para orar. ¿Sí? Hay una cita en la Biblia que dice que debemos convocar asamblea, ¿sí?, porque es necesario orar con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Hay oración en unidad, ¿sí? Hay otra parte de la escritura que dice, si alguien está enfermo entre ustedes o entre nosotros, dice, llame a los ancianos de la iglesia, ¿sí? Dice, y la oración va a traer sanidad, ¿sí? O sea que hay un equipo que también tiene que orar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que orar en unidad. Tenemos que orar en acuerdo también, ¿sí?, para que nuestra oración sea contestada. Amén. La oración nos mantiene íntegros, ¿sí?, porque la oración nos mantiene en intimidad con Dios. Amén. La oración nos da la fuerza para no caer en tentación. La oración nos da la fortaleza para no ser derrotado por el enemigo, ¿sí? Por eso la oración nos mantiene íntegros, nos mantiene en santidad, ¿sí? Si nosotros no oramos, no vamos a tener la fuerza para resistir todas las acechanzas del maligno, ¿sí? Tenemos que estar firmes para poder resistir toda la opresión, toda la artillería que nos lance Satanás. Cuando nosotros estamos en oración, estamos en contacto con Dios, estamos en intimidad con Dios. Cuando nosotros oramos, las cosas las vemos de diferente manera que la gente común, ¿sí? La oración tiene poder. Amén. La oración es una conexión divina con el Padre. Por eso es necesario que nosotros permanezcamos en oración, ¿sí? Si alguien de ustedes dice, yo sí quiero que mi vida sea transformada, ¿sí?, y yo sé que en algunos hace muchos años Dios transformó nuestra vida, pero eso no quiere decir que sigamos en esa transformación, ¿sí? Ya nos sacó Dios del pecado, pero a veces Dios quiere ya llevar tu ministerio a otro nivel, ¿sí? Eso se logra a través de la oración, ¿sí? Eso se logra a través de la oración. Por eso tenemos que ser disciplinados con la oración y todos los días orar, ¿sí? Todos los días orar, ¿sí? Buscar a nuestra familia, ¿sí? Tal vez algunos de nuestra familia todavía no estén tan metidos en las cosas de Dios, pero sí podemos hacer una oración de 2 minutos con ellos. Amén. Pero sí podemos enseñarles que la oración tiene poder, ¿sí? Sí podemos mostrar con nuestra propia vivencia que la oración es poderosa, ¿sí? Cuando nuestros hijos nos ven clamar a Dios en circunstancias difíciles y cuando ven la respuesta de la oración, lo que van a aprender es a orar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Cuando estén en peligro, cuando estén en angustia, van a orar, van a saber qué hacer, ¿sí? Enseñarle a nuestros hijos a defenderse no es enseñarles boxeo. Enseñar a nuestros hijos a defenderse es orando. Amén. Clamar a Dios, porque ahí hay poder, ¿sí? Porque ahí es donde Dios trae su cobertura, ¿sí? Porque ahí es donde Dios dice en la Biblia que Él pelea por nosotros.
como poderoso gigante. Amén. Él es nuestra defensa. Él es nuestra ayuda. Por eso es necesario que la iglesia despierte en oración. Yo creo que somos una iglesia que ora, ¿sí? Pero si alguien se está distrayendo, es necesario que retome, ¿sí? Es necesario que vuelva a la oración, ¿sí? Es fácil distraerse de la oración, ¿sí? La vida cotidiana trae tanta actividad que a veces nos puede absorber y de repente cuando nos dimos cuenta, no oramos. Me paré corriendo porque tenía que llegar a tal lugar y de repente ya nos distrajimos y se pasó el día y llegamos a la casa totalmente cansados y ya no pudimos orar, ¿sí? Pero tenemos que luchar, tenemos que pagar el precio de la oración. La oración cuesta a veces. La oración cuesta a veces. ¿Por qué? Porque hay que hacerse un espacio y a veces hacerse ese espacio cuesta, implica levantarte más temprano y implica soltar muchas cosas, muchos distractores, ¿sí? Para poder orar, ¿sí? Pero no dejemos que el enemigo nos distraiga, ¿sí? Si el enemigo logra desenfocarte de la oración, va a ganar, ¿sí? Si el enemigo logra distraerte de la oración, va a poder hacer daño, ¿sí? Pero si nosotros hacemos que se desarrolle un hábito de la oración constante, que la oración forme parte de nuestro estilo de vida. Al principio la oración es como un sacrificio, ¿sí? Pero llega un momento que se vuelve parte de tu estilo de vida, ¿sí? Y cuando se vuelve tu estilo de vida, no podemos volver a distraernos. La oración tiene que ser parte ya de tu vida, ¿sí? La oración ya tiene que ser como el comer 3 veces al día, ¿sí? Así como la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos, así como comemos 3 veces al día, tenemos que tener que comer también del alimento espiritual. Amén. Porque oración sin palabra de Dios a veces está hueco. Porque para orar correctamente tenemos que conocer la palabra de Dios. Claro que hay tiempos, etapas en nuestra vida. Llegamos y conocimos de Dios y no es que ya éramos muy sabios en la palabra, pero aprendimos a orar poco a poco, ¿sí? Como bebés espirituales, diciéndole a Dios tal vez de una manera muy simple, ¿sí? Pero con sinceridad. Amén. La oración sincera, ¿sí? La oración sincera, porque aquí dice: y confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Habla de sinceridad. Orad unos por otros. Amén. Se manifiesta el amor cuando oras tú por otro, para que seáis sanados. La oración eficaz, dice, del justo puede mucho, ¿sí? La oración de la gente íntegra, la oración de la gente que busca la justicia de Dios. Por eso dice buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué más? Y su justicia, ¿sí? La oración que busca siempre vivir, el hombre que busca siempre vivir en justicia, ¿sí? Su oración siempre va a tener más autoridad, ¿sí? Más poder. ¿Por qué? Mire, cuando nosotros pecamos está bien ir a reconocer nuestro pecado, ¿sí? Y pedirle perdón a Dios, ¿sí? Pero cuando todo el tiempo es pedirle perdón a Dios, ¿sí? Porque siempre estamos en constante pecado, ¿sí? No me refiero al acto de que sea malo pedirle perdón a Dios, ¿sí? Sino en que tu vida, toda tu vida, o más bien toda tu oración, siempre está enfocada a que tienes que pedir perdón porque nunca has podido dejar el pecado. Eso es una oración que se empieza a debilitar. Pero la oración del que busca vivir en integridad, del que busca vivir en santidad, del que busca vivir en justicia, su oración va a poder mucho. ¿Sí? Amén. No es que la oración de un pecador no sirva, claro que sirve, ¿sí?
Pero hay etapas. ¿Sí? Hay etapas donde tenemos que permanecer buscando el perdón de Dios, ¿sí? Porque siempre fallamos, ¿sí? Pero también llega un momento, no es que vamos a dejar de pecar, pero llega un momento que la vida de santidad, la vida de justicia trae respaldo. ¿Cuántos dicen amén? La vida de santidad trae respaldo de Dios, ¿sí? La oración también la hemos hecho para echar fuera un demonio, ¿sí? Porque clamamos a Dios, ¿sí? Muchas veces cuando alguien está en una posesión demoníaca, clamamos a Dios diciéndole: liberta a esta persona, sana a esta persona. A veces ya solamente soltamos la palabra y le decimos fuera, ¿sí? Le ordenamos a Satanás que se vaya, ¿sí? Oraciones con autoridad, ¿sí? A veces ya ni es oración, ya es una orden directa, ¿sí? Pero para esto se necesita verdaderamente buscar integridad, ¿sí? Tal vez está muy dicho, ¿sí? Está muy repetitivo, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos todavía parte de nuestra vida de la influencia demoníaca, es muy difícil que tengamos autoridad en ciertas áreas. A veces en la oración, ¿sí? Porque es ilógico que cuando yo estoy todavía en mi boca con palabras antisonantes, con groserías, es muy difícil que un demonio me respete, porque todavía hay parte del reino de las tinieblas, todavía hay parte de oscuridad en mi vida. Por eso Jesús decía: porque ya nada hay de... Así le dijo Satanás: yo ya no tengo nada que ver contigo, nada de lo tuyo hay en mí. Esa es integridad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ya no hay nada de Satanás en nosotros. Porque podemos venir a la iglesia, podemos orar, podemos haber tenido muchos cambios en nuestra vida, pero puede haber algo que todavía le pertenece al reino de las tinieblas, que está morando en nuestro corazón, que está morando en nuestra vida. ¿Sí? Es necesario ser sinceros con Dios. Es necesario decirle a Dios: arranca esto. Es necesario permanecer en oración para que nada del enemigo tenga parte en nosotros. Para que podamos decirle al enemigo con toda certeza y seguridad: tú no tienes parte ni suerte. Amén. Por eso es necesario que la oración sea de un justo. Hay toda una doctrina ahí, ¿no? Somos justificados. Él nos presenta justos. Pero también aquí el contexto está hablando de sinceridad. Está hablando de que tienes que buscar la santidad. La palabra santidad ya está muy dejada de pronunciar. Antes se mencionaba con mucha, tal vez hasta exageración. Pero tenemos un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios santo que también pide santidad. Santidad es estar apartados, estar consagrados, estar íntegros delante de Dios. Nuestra oración va a tener más poder, porque ya el enemigo no va a tener nada que ver, porque ya la oscuridad no va a tener nada que ver en nuestras vidas. Hermano, imagínate, hay gente que está viviendo oprimida, ¿sí? Que necesita una oración de un justo, que necesita una oración que sea eficaz para que sea libre su vida, ¿sí? Pero si esa persona la está oprimiendo la lujuria, ¿sí? Y nosotros no hemos soltado esa oscuridad, nuestra oración no va a tener mucha eficacia, ¿sí?
Por eso es necesario orar, hermanos, siempre con un corazón sincero, ¿sí? Si hubiéramos pecado, aquí la Biblia dice, pues se nos va a perdonar. Amén. Pero tenemos que buscar la integridad sobre todas las cosas. Amén. La oración es sobrenatural. La oración mueve las cosas que están imposibles. La Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Por eso nuestra oración debe de ser con fe. Debe ser creyendo que Dios puede hacer las cosas. Amén. Nuestra oración debe de estar, hermano, dirigida por el Espíritu Santo. Amén. No sé si te ha pasado que de repente probablemente se te acaben las palabras después de un buen rato de oración. ¿Y ahora qué digo? ¿Sí? Y como que te quedas trabado, ¿sí? A veces ya no sabemos qué pedir, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ayuda. Amén. Dice que a veces nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Cuando tú estás orando, el Espíritu Santo te puede revelar la palabra en ese momento, ¿sí? Por eso es necesario siempre leer la palabra, para memorizar la palabra, escudriñar la palabra, porque cuando a veces se acaban las palabras en la oración, Dios te revela lo que tú ya leíste, lo que tú ya memorizaste en algún tiempo. La palabra de Dios debe de estar en nuestra oración. El Espíritu Santo nos ayuda. Recordamos que la palabra también dice que la palabra es la espada del Espíritu. Amén. Dios nos recuerda su palabra, ¿sí? Nos ministra con su palabra. Cuando nosotros estamos orando, a veces ya no tenemos, pero Dios nos recuerda a través de su palabra y nos ayuda a orar. Dice que a veces no sabemos pedir como conviene, pero Él sí sabe cómo hacerlo. Amén. ¿Y Él mora en dónde? En nosotros, ¿sí? Por eso podemos a veces tener mucho tiempo de oración, ¿sí? Para una persona que no tiene esa fluidez con el Espíritu Santo, o no le da lugar al Espíritu Santo que fluya, le es imposible entender orar 3 horas. Entonces, 3 horas es muchísimo. Y hasta se pone en bíblico. No, eso ya está del diablo, porque dice la Biblia que no deben de ser vanas repeticiones, ¿sí? Porque en su mente natural no alcanza a comprender, ¿sí? Cuando Dios se manifiesta, cuando el Espíritu Santo se manifiesta y se mueve en tus labios, cuando se mueve en tu interior y te está enseñando cómo orar, ¿sí? Me ha pasado, no me gusta mucho ponerme de ejemplo, pero quiero testificar que a veces me ha pasado, ¿sí? Que de repente digo, son tales horas, ¿sí? Y a veces me pierdo tanto en la oración que cuando reacciono, ya va a amanecer, ¿sí? Así es Dios, ¿sí? Cuando tú te abandonas en sus manos, cuando tú dejas que el Espíritu Santo se manifieste, ¿sí? Y fíjate que a veces hasta físicamente el cansancio no es como debería de ser, ¿sí? Porque una persona que no duerme toda la noche al otro día debería estar como zombie. Pero muchas veces ni eso Dios permite, ¿sí? Nos da la fortaleza para andar como la fresca lechuga todo el día, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es su amor y su misericordia. Porque así es Él que nos fortalece para poder orar sin cesar, ¿sí? Una vida no puede ser transformada si no hay oración, ¿sí? Una vida no puede avanzar, ¿sí? Un ministerio no puede avanzar. Una iglesia no puede avanzar si no hay oración. Porque la oración es la columna vertebral de la iglesia. Si la oración no está como fundamento de la iglesia, entonces la iglesia se va a convertir en una religión, en un club social, nada más. Pero no va a pasar nada, ¿sí? Vamos a vivir de migajas, ¿sí? Pero no nos sentamos en la mesa con el Rey a comer. Necesitamos sentarnos en la mesa con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque somos hijos.
pero a veces cuando no te comportas como hijo, ¿sí?, hay esa desconexión. Hablar de la oración es tan amplio, pero al punto que quiero llegar hoy, ¿sí?, que es necesario que entendamos que las grandes cosas que están por venir, ¿sí?, es cuando la oración de esta iglesia, ¿sí?, o hablando de la iglesia en general, sé que la oración es poderosa, pero hablándole Dios a esta congregación directamente, ¿sí?, esta iglesia, su oración se tiene que convertir en ese canal de bendición. Amén. Tanto el canal de donde va a derramar Dios bendición, tanto un canal que salga hacia afuera, ¿sí?, para que otros sean bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Para que todo nuestro entorno sea transformado, porque la iglesia tiene una vida de oración, ¿sí? Cualquier historia que usted lea de avivamiento, busque así en las redes o donde pueda, busque los hombres de avivamiento. Algunos le llaman los generales de la fe, los héroes de la fe, ¿sí?, los precursores del avivamiento, y va a encontrar que detrás de todo siempre hay oración. Detrás de todo siempre hay oración. ¿Sí? Me gustaría que la oración de jueves empiece a hacerse con más entusiasmo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Con más gozo, que vengamos, ¿no? ¿Sí? Que no se vuelva una monotonía, ¿sí?, que no se vuelva como una rutina, ¿sí?, sino que vengamos con un corazón ardiendo buscando la presencia de Dios, con un corazón sincero, con un corazón que tenga sed de Dios, que tenga hambre de Dios. Así como cuando alguien está, por ejemplo, mucho tiempo en el calor, ¿sí?, a veces cuando salimos un momento a la calle y caminamos 2, 3 calles, sentimos un calor tremendo, ¿sí? Los tiempos han cambiado, se siente un calorazo, ¿sí?, te trae agotamiento, ¿sí?, y te da mucha sed, ¿sí? Llegas a tu casa a tomar agua. Así es la oración, ¿sí? Muchas veces andamos toda la semana o en el transcurso del día con luchas, trabajando en su obra, ¿sí?, trabajando en lo secular, en todo lo que hacemos, pero venimos cansados. Por eso la Biblia dice que debemos venir a Él para que Él nos haga descansar. Cuando tú llegas a la casa de Dios a orar, ¿sí?, tu sed se sacia. ¿Sí? Amén. Tu sed se sacia. Pero debe de ser una oración, ¿sí?, sincera, una oración eficaz. Porque la oración del justo puede mucho. Amén. Y esa palabra mucho es más allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que la oración tiene un poder más allá. ¿Sí? La oración del justo puede mucho, pero el que se manifiesta en la oración es el que todo lo puede. Amén. Es el todopoderoso. Es el que es el Dios de lo imposible. Pero nos enseña: oren creyendo. Para el que cree, todo es posible. Oren con fe, dice. Y no duden, porque si dudan, no esperen recibir nada. Como diciendo, aquí la incredulidad no cabe. Oraciones incrédulas no sirven. ¿Sí? Tenemos que orar con fe. ¿Cuántos dicen amén? Me gustaría que oráramos. ¿Sí? Hay una palabra en la Biblia, ¿sí?, que se menciona como
Hosana, ¿no? Esta palabra era un clamor por salvación, ¿sí? Algunos expertos dicen que quiere decir, sálvame por favor, ¿sí? Pero así como un ruego. Amén. Unos dicen que es una expresión de júbilo, pero yo pienso que es algo más allá, ¿sí? Es un clamor. Por ejemplo, en la Biblia dice, ¿no?, que le decían Hosana, rey, ¿sí? Le pedían salvación a ese rey, ¿sí? Nosotros, nuestra oración principal en estos días que vamos a empezar a evangelizar, tenemos que orar que Dios traiga salvación a la gente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque no solamente es atraer gente por atraerla, ¿sí? Por ahí se estaba platicando que si era malo atraer gente o no. Mira, el problema no está en atraerla, el problema está en qué se va a hacer con esa gente, ¿sí? Hay que disipularla. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, id y haced discípulos. Pero la oración tiene que ver mucho aquí, ¿sí? Vamos a salir a evangelizar en estos días. Ya se vienen estos eventos, ¿sí? Este sábado empezamos, ¿sí? Me gustaría que levantáramos un clamor, ¿sí? Que levantáramos un clamor para que la gente que se le lleve ese mensaje, ¿sí?, sea tocada en su corazón de una manera sobrenatural. Que el Espíritu Santo los convenza. ¿Cuántos dicen amén? Que el Espíritu Santo los convenza de pecado, ¿sí? Porque por mucho que nosotros hagamos, la Biblia es clara y dice que Él iba añadiendo día a día los que habían de ser salvos. ¿Quién lo hace? Dios. Pero tenemos que orar, ¿sí? Tenemos que orar para que Dios traiga y añada a los que han de ser salvos. ¿Por qué? Por amor al perdido, ¿sí? El motivo no es llenar la iglesia. El motivo no es para que todos los inconformes digan, ahora sí avanzamos. No. El motivo es por amor. Amén. Nuestra oración debe de estar llena de amor, ¿sí? ¿Sí? Porque a veces el número de congregantes parece que eso marca el éxito de la iglesia. Eso es falso. Nosotros no queremos que haya mucha gente aquí para decir, ahora sí somos exitosos. No. Queremos hacerlo porque amamos al perdido. Amén. Nuestra oración debe de estar llena de amor. ¿Cuántos dicen amén? Los que vinieron al culto pasado les hablé de la guerra espiritual, que es por amor, ¿sí? El motor de todo es por amor, porque Dios es amor. Así que me gustaría que oráramos y le dijéramos a Dios, ¿verdad?, que salve las almas, que salve la gente.